¿Qué es la astrobiología? Es una ciencia, es una rama de la biología, así empezó, que trata de estudiar el origen y la evolución de la vida en otros planetas. En esto se centra la búsqueda de vida en otros planetas. Pero con el tiempo esto ha ido tomando otra forma, ya que nos hemos ido dando cuenta de que no basta solo la biología, sino que necesitamos otras ciencias además para poder entender y lograr responder la pregunta. Aquí es donde se mezcla, es una ciencia interdisciplinaria, se mezcla la química, la geología, la geofísica, la astronomía, se mezcla, yo creo que todas las ciencias básicamente, obviamente la biología también, porque son muchos los parámetros que finalmente influyen en tratar de responder cuáles son las condiciones para poder encontrar vida en otros planetas. Estudiar el clima de otros planetas viene básicamente en los pronósticos meteorológicos, o sea, lo que nosotros vemos día a día como meteorólogos es ver cómo cambia la dinámica de la atmósfera. Por lo tanto, necesitamos modelos de predicción para poder entender cuáles son los cambios que van a ocurrir. Por eso es súper importante destacar el tema de los pronósticos, que como la dinámica atmosférica es muy caótica, o sea, hay pequeños cambios que influyen en grandes variaciones en la atmósfera, no podemos hacer pronósticos de más de 3 días, por ejemplo, ya 5 días a lo máximo. Pero esto finalmente ha hecho de que nosotros necesitemos entender la dinámica de la atmósfera de manera global. Y existe un tipo de modelo computacional, de hecho lo que yo hago es climatología y es teórico, o sea, son simulaciones computacionales para poder entender cuál es el clima de estos planetas. Lo que nosotros hicimos en la investigación fue primero tomar la Tierra sin continentes, este es un tipo de planeta que se espera encontrar fuera de nuestro sistema solar, que es un aquaplanet o planeta de agua, y lo que hicimos fue ver básicamente cómo cambiaba su dinámica atmosférica según ciertos tipos de variables que podían afectar sobre ella. El estudio básicamente es computacional. Aquí hay mucha simulación numérica, hay mucho tema computacional, por lo tanto es algo que nosotros sí podemos aportar y muy bien desde Chile para el mundo, por ejemplo, ya que no necesitamos grandes recursos, por ejemplo, como unas grandes misiones espaciales. Pero sí podemos hacer muchas cosas y muy interesantes desde la parte computacional. Para que el planeta sea habitable, una condición es la distancia entre el planeta y la estrella. Esto condiciona una zona que se llama la zona habitable. Y la zona habitable es esta región que está rodeando la estrella, donde uno puede encontrar agua líquida en la superficie. Ahora, los estudios más recientes y con las nuevas misiones en el fondo se han ido viendo distintos tipos de parámetros que también están influyendo en que uno pueda encontrar agua líquida en la superficie. Lo principal es, por ejemplo, tener una estrella tipo el Sol que pueda mantener la temperatura del planeta templado para poder encontrar agua líquida. Pero, por ejemplo, también existen otros parámetros como los parámetros orbitales, que los parámetros orbitales, que por ejemplo uno que nosotros investigamos fue la oblicuidad, lo que hace es distribuir latitudinalmente la radiación que entra en el tope de la atmósfera del planeta. Y esto es lo que condiciona cuáles van a ser las temperaturas que vamos a encontrar superficialmente. Ahora, otra condición que es súper importante y en el fondo muestra cómo interactúa la radiación con la atmósfera es la composición química de la atmósfera. También hay un tema de multiestabilidad de climas, que quiere decir de que podemos encontrar hielo en ciertas zonas del planeta, como también podemos encontrar agua líquida, que en el fondo es lo que pasa en la Tierra. Esas son las condiciones más importantes. Ya después, lo que necesitamos saber en el fondo son todas las condiciones que tienen que ver con el clima, o sea, cuáles son las condiciones que afectan al clima, ya que depende de la atmósfera del planeta de que el clima se mantenga templado. Esa es la principal razón por la que necesitamos encontrar una atmósfera en otros planetas. Todo esto también surgió en el fondo por todo lo que estamos viendo por el cambio climático, o sea, además de exploración, sabemos que el humano siempre ha sido curioso y siempre ha tenido
Yo creo que desde que se descubrió el primer planeta extrasolar, en el fondo, el científico no ha dejado de preguntarse si es que realmente existe vida en otros planetas. Y cuando se encontró este primer planeta, ya empezamos a pensar en colonizar. ¿Por qué nos vamos a otros mundos? Y hasta el momento son muchos los planetas que se han logrado encontrar, por lo tanto ya no es una pregunta descabellada, ya no es ciencia ficción. Todos los esfuerzos se están dando en Marte. Existen varios estudios y sobre todo es mucha la información que hemos logrado obtener gracias a las misiones que están en Marte. Pero por ejemplo, una de las grandes dudas que existe en este minuto es qué es lo que está pasando con la tormenta que empezó en mayo y que hizo que se perdiera la comunicación de nuestros rovers y está envolviendo, por ejemplo, todo el planeta. Entonces son muchas las incógnitas que todavía quedan con respecto a Marte y es mucho lo que hay que estudiar, porque ese tipo de cosas se sabe que existen tormentas de polvo, pero no se sabe cómo partió. Entonces ya sabemos en parte cómo es la circulación general de la atmósfera de Marte, o sea, la dinámica, cómo se comporta, pero son muchas las variables que influyen en el tema de habitabilidad. Y es mucho lo que hay que estudiar todavía. Entonces, por ejemplo, este tipo de estudios que nosotros hicimos para tomar un índice atmosférico de habitabilidad son muy importantes para ver, por ejemplo, en qué zonas se podría habitar en Marte, por ejemplo. Pero, claro, necesitamos más estudios porque es muy diferente el régimen, la dinámica atmosférica que tiene un planeta de agua a un planeta de tierra. Entonces son muchas las cosas que hay que hacer todavía. Y desde Chile, en el fondo, nosotros podemos hacerlo y eso es algo que me gusta enfatizar porque en el fondo estamos logrando una carrera espacial a nuestro modo, en el fondo. Como te decía, hace poco se lanzó el primer nanosatélite y eso ya está marcando un hito dentro de la historia espacial, en el fondo, de nuestro país. Y que existan este tipo de investigaciones, estamos logrando aportar y ponernos al mismo nivel, en el fondo, competir con los grandes grupos extranjeros que existen, que están hablando de estos temas en este minuto. No es algo descabellado, ya no es ciencia ficción, o sea, las colonizaciones están pasando, bueno, no las colonizaciones, sino que la colonización de Marte es algo que está pasando y que hay harto esfuerzo, sobre todo de privados, para poder llevar gente a otros planetas. Entonces, nos ponemos a ver, por ejemplo, el caso SpaceX, que logró traer un cohete desde el espacio y eso ya son hitos tremendos que nos van marcando en nuestra historia. Ahora empezamos una nueva carrera espacial. Ya dejamos atrás la ida a la Luna, sino que ahora estamos totalmente enfocados en que tenemos que llegar a Marte. Será por temas de cambio climático, por temas sociales en el fondo, pero es algo que tenemos que lograr porque de ahí en adelante la tecnología que vamos a lograr va a ser mucho más avanzada de lo que ya tenemos actualmente. Yo creo que varios en meteorología hemos querido estudiar astronomía. De hecho, trabajé con varios astrónomos. Participé en una misión de la NASA que estábamos haciendo una campaña acá en Cerro Tololo, de hecho, viendo cometas. Pero bueno, yo estudié física, entonces me mantuve en el fondo un poco en física, pero fue hasta que llegué al doctorado finalmente en que descubrí de que podía desarrollar este tema. Y fue porque uno de los ramos que yo tuve me mostraron ciencias planetarias y me mostraron lo que pasaba con la dinámica atmosférica en Saturno. Y en Saturno se da de que hay un hexágono en el hemisferio norte y yo con eso quedé pero impresionada. O sea, ¿por qué se da eso allá y por qué no se da en la Tierra? Después había que estudiar, entonces había que empezar a aprender todo un lenguaje nuevo en el fondo, porque si uno viene de física o viene de áreas afines, la meteorología igual te muestra un lenguaje totalmente diferente. Y se dio la casualidad de que este tema empezó a tomar mucha fuerza en el fondo a nivel mundial. Empezó la misión Kepler. La misión Kepler empezó creo que el año 2009, por ejemplo, y ya estaba en la universidad.
y se empezaron a descubrir muchos planetas extrasolares. Entonces, de hecho, me acuerdo que en algún minuto alguien me dijo como, bueno, descubre tu propio planeta y estúdialo, una cosa así. Era tan variada la gama de planetas que se podían encontrar que era cosa de elegir uno y estudiarlo. Pero resulta que en Chile esto está mayormente gobernado en el fondo, pero los estudios se dan mayormente en astronomía. Tenemos toda la potencia de los observatorios acá en Chile, entonces obviamente es algo lógico que podamos buscar planetas desde la superficie, pero también desde la biología. Ya hay muchos estudios, por ejemplo, sobre todo en Antofagasta, hay harto esfuerzo tratando de encontrar extremófilos en el desierto de Atacama, que son estos pequeños microorganismos que pueden vivir en zonas extremas. Y falta todavía la parte de química, falta geología. De hecho, lo que yo estoy tratando de hacer es impulsar este tema desde la geofísica, porque es mucho también lo que podemos aportar justamente con el tema de Marte, por ejemplo. Podemos aportar en el tema climatológico, podemos aportar en el tema de predicción de pronósticos de Marte, ¿por qué no? Y en el fondo el clima lo que está haciendo es determinar las condiciones para que un planeta sea habitable. Hay un índice atmosférico y este índice atmosférico nosotros lo usamos, bueno, le llamo índice atmosférico, pero en realidad es un tipo de temperatura que se usa en meteorología que relaciona la humedad relativa del aire y la temperatura del aire. ¿Por qué me llamó la atención usar esta temperatura en particular que se llama de bulbo húmedo? Porque, por ejemplo, veía los casos de las olas de calor que se estaban dando en la India, que había mucha gente que moría porque había mucho calor. Pero en algún minuto alguien me dijo, pero si pasa lo mismo en Brasil, también tenemos sobre 40 grados de temperatura y la gente no se muere. Y efectivamente lo que está pasando en ese caso es de que la humedad está jugando un rol muy importante en esto y existe un límite de 35 grados Celsius de temperatura de bulbo húmedo donde los mamíferos mueren por choque de calor. Sobre esa temperatura podemos morir de hipertermia, que es este choque de calor, porque ya nuestro cuerpo no logra disipar el calor no se logra enfriar en el fondo. Me llamó la atención esto porque era un estudio que de hecho hablaba de predicciones de cambio climático a futuro y que por esta sola razón iban a haber muchas zonas en el planeta que iban a dejar de ser habitables, porque el aumento de temperatura iba a implicar un aumento de humedad también. Entonces yo pensé, claro, ¿por qué no usar este tipo de indicador? Porque estamos buscando un indicador atmosférico, necesitamos algo que nos indique un hecho de la atmósfera en el fondo que diga si un planeta es habitable o no. Entonces la idea fue usarlo y nos dimos cuenta de que efectivamente habían planetas que se podían habitar todo el año en todas las latitudes, pero habían otros planetas de esta misma Tierra sin continentes con alta oblicuidad, no se podían habitar hacia los polos, pero si lo comparamos con la Tierra, incluso aumentando la temperatura, estos planetas eran más habitables que nuestro planeta en sí. Y en nuestro planeta, en la Tierra, lo que pasa es que hacia los polos, por ejemplo, es mucho más frío, entonces ya podemos morir de hipotermia, que es lo contrario al choque de calor. Y comparando entre calor y frío, nuestro planeta es mucho menos habitable por esta simple razón. Y ahí ya empiezan a jugar los continentes. Los continentes tienen un rol muy importante en mantener las temperaturas también. Y el océano, que es fundamental. Entonces quise mezclar en el fondo ambas variables, o sea, que era lo que podíamos medir, que es lo que ya estábamos viendo, y por qué no aplicarlo a otros planetas.